Padre Amor, el Diablo. Capítulo 3. Actúa de un modo ordinario y extraordinario. En el mundo se está dando una lucha, la que el diablo está llevando contra Cristo, una batalla que concluirá solo con el juicio universal, en el cual el diablo mismo será encadenado definitivamente. Pero hasta entonces las fuerzas infernales seguirán llevando adelante incansablemente su desesperada afrenta con el fin de arrancar la mayor cantidad posible de almas a Dios y conducirlas a la condenación eterna. El diablo actúa en el espacio y en el tiempo como espíritu libre, y con él sus demonios, sus secuaces. Los espíritus no están ligados a la materia, al peso, a la distancia, al tiempo. No se cansan ni tienen necesidad de reposo. No tienen necesidad de alimentarse ni de beber. No enferman. Tienen personalidades propias. Están dotados de inteligencia, de sentimientos y de voluntad, y poseen la capacidad de ser imperceptibles para el hombre. Poderes que son llamados preternaturales, es decir, más que naturales, pero menos que sobrenaturales. Pueden penetrar en los cuerpos materiales, transportar cuerpos pesados, mantenerlos suspendidos y hacerlos entrar en colisión. Pueden crear sonidos, luces, imágenes y visiones, manipular la mente humana y producir estados alterados. Pueden encantar la imaginación con seducciones y atracciones. Pueden producir imágenes sexuales, mover la voluntad hacia el mal, procurar enfermedades. Son fuente de tentación y de tormento para el hombre. Son moralmente perversos y malvados enemigos de toda bondad. Actúan a través de la mentira. Están organizados en diversas jerarquías de poder y autoridad. Pueden tener autoridad sobre lugares y naciones. Una persona puede ser poseída por más de un demonio y un solo demonio puede poseer a más de una persona al mismo tiempo. Sin embargo, hay que decir algo importantísimo. Todos los demonios siguen siendo criaturas y como tales son seres finitos, limitados en su poder de acción y subordinación a lo que Dios permita. Ningún espíritu, además, aunque esté dotado de inteligencia, fuerza, voluntad y capacidades superiores, puede interferir con la esfera sobrenatural, con el mundo de Dios, por cuanto el ingreso a esa esfera siempre le está vedado. Los demonios actúan, es verdad, pero es como si siempre estuvieran constreñidos a actuar 1 metro por debajo del cielo, un nivel por debajo del reino de Dios. Los hombres, en cuanto hijos de Dios, si permanecen unidos a Él, tienen poder contra el diablo y sus demonios, hasta tal punto que los demonios mismos no pueden actuar en la defensa moral de aquellos que viven en la luz divina. No conocen los pensamientos de las personas, a menos que se les dé acceso a ellos voluntariamente, pero sí pueden estimularlos en sentido pecaminoso sobre la base de las debilidades que reconocen en los comportamientos exteriores del individuo. El diablo no conoce el porvenir, aunque uno de los mayores engaños demoníacos es la presunta predicción de los eventos futuros. En realidad, esta se basa solamente en suposiciones elaboradas inteligentemente. Por eso es necesario desconfiar de los adivinos que afirman que pueden predecir el futuro. Nadie ve el futuro, nadie. El demonio vive desde hace milenios y conoce bien al hombre desde el día de su creación, sus aspiraciones, sus deseos, sus limitaciones y debilidades. Puede hacer una identificación perfecta de cada uno de nosotros para poder combatirnos, secundando la fragilidad de nuestra naturaleza humana y nuestras inclinaciones mundanas. Pero no puede decir qué haremos mañana, dónde estaremos, qué nos pasará. La premonición del futuro no le está concedida.
En su limitado poder de acción sobre lo creado, Satanás puede operar en varios niveles de perturbación sobre el hombre, desde las perturbaciones leves de identidad hasta tomar posesión del cuerpo de un individuo y hacerlo hacer lo que quiera. Puede actuar de modo ordinario o de modo extraordinario. Acción ordinaria. La acción ordinaria de Satanás es aquella a la que estamos todos sometidos a diario y se refiere a las tentaciones de diverso tipo a las cuales cedemos más o menos, aunque inconscientemente, por omisión de hacer el bien en una circunstancia determinada, o por el consentimiento directo a la provocación pecaminosa que no nos da tregua, ira, sexo, maledicencia. Acción extraordinaria. La acción extraordinaria de Satanás se refiere solamente a algunas personas que de manera más o menos consciente han abierto un paso en su vida a los espíritus malignos o que son víctimas de ellos por causa de otros. Esto solo es permitido por el Señor para invitar a la conversión, iniciar un camino serio de fe o por muchos otros motivos que no son desconocidos. Recordemos que somos simples criaturas y que, por tanto, por naturaleza, somos incapaces de escrutar las alturas y designios insondables de Dios. Solo cuando seamos liberados de este cuerpo mortal y glorificados o condenados en el espíritu, podremos comprender plenamente lo que ahora parece confuso y nublado. Los exorcistas mismos utilizan diferentes términos para identificar los diversos grados de acción extraordinaria del diablo. Sin embargo, lo que diré a continuación muestra las expresiones más corrientes. Perturbaciones externas. Son agresiones físicas a una persona por parte de los demonios, con cortes, quemaduras, rasguños, bastonazos, pellizcos, mordiscos, golpes que dejan moretones, hinchazones, llagas sangrantes, fracturas de huesos, letras y palabras o signos marcadas en la piel y que luego desaparecen. En este grupo también entran los padecimientos físicos que encontramos con frecuencia en la vida de algunos santos, como el cura de Ars, Juan Bosco, el Padre Pío y muchos otros. Ellos fueron sometidos a perturbaciones más graves. Les lanzaban piedras, estiércol o heces, y eran arrojados de la cama o empujados por las escaleras, lanzados por el aire o contra las paredes, o arrastrados por el suelo. En estos casos, entiéndase bien, el demonio actúa, pero lo hace desde el exterior de la persona. Vejaciones. Se trata de diversos tipos de perturbaciones de importancia media que afectan al individuo o a grupos enteros en los ámbitos más significativos de la vida, tales como la salud, enfermedades desconocidas, incomprensibles y que se resisten a todo tipo de tratamiento. Los afectos, litigios, falta de comunicación, frialdad recíproca, diversiones, divorcios, resentimientos, etc. El trabajo, negocios que fracasan de improviso, clientela que desaparece, despidos sin motivo, los bienes, rupturas cíclicas de objetos, problemas extraños y persistentes, etc. Es típico el caso de enfermedades que aparecen y desaparecen de improviso sin ningún motivo, como las desventuras descritas en el libro de Job, las pruebas de Tobías, el aguijón en el costado del que habla el apóstol Pablo. Pero hay muchos casos de enfermedades que aparecen sin motivo. Algunas de ellas pueden verificarse, por ejemplo, si una persona es golpeada por la posesión diabólica. Lean el libro de Francesco Biasuso, La mia possessione, y lo entenderán. Obsesiones. Del latín absesio, asedio, ocupación. Se refiere a un fenómeno de opresión en la esfera psíquica que se manifiesta bajo la forma de imágenes, ideas y palabras que se presentan en la mente desde fuera de la propia voluntad.
La obsesión demoníaca no tiene relación con eventuales patologías psíquicas, porque es el demonio mismo el que crea un ambiente opresor, como algo que encadena, quita el aliento al alma, ofusca la mente, entorpece la voluntad. A menudo se desarrollan pensamientos absurdos, malvados y blasfemos, de los que la víctima no se puede librar. Por eso la persona vive en un continuo estado de depresión, desesperación y pensamientos suicidas. A veces una voz interior sugiere cosas malvadas de todo tipo para destruir a la víctima y desanimarla, llevándole a la puerta del suicidio. En este nivel todavía no se da la pérdida del control físico como en los estadios sucesivos, pero la persona que vive en este estado de opresión puede ser llevada por la desesperación a cometer actos desconsiderados. Infestaciones personales. Es el fenómeno del cual son víctimas las personas que han sufrido un maleficio o un hechizo. Consiste en la acción de perturbación por obra de uno o más espíritus, a veces solamente el espíritu del mago o hechicero, que hace de la vida de la víctima un verdadero calvario. Esto supone la imposibilidad de orar y de entrar en una iglesia, repulsión y náuseas frente a todo lo que viene de Dios, pensamientos obsesivos, reacciones y comportamientos extraños e incontrolables, reacciones físicas extrañas en la piel e incluso manifestaciones similares a las de la posesión propiamente dicha. Posesiones. Es el tormento más grave y se da cuando Satanás se apropia de un cuerpo, nunca del alma, pues ésta siempre es libre, haciéndolo actuar y hablar como él quiere, sin que la víctima pueda oponerse, y por lo tanto, sin que tenga responsabilidad moral. Se trata de una permanencia continua del demonio en un cuerpo humano, aunque la manifestación maléfica se limita a determinados momentos de crisis. En estas circunstancias, el sujeto puede desarrollar una fuerza sobrehumana, moverse de modo extrañísimo, realizar acciones con los ojos cerrados, desarrollar actividades que nunca aprendió, recitar poesías, bailar, cantar, hablar lenguas desconocidas y extrañas, cambiar de voz, emitir muchas voces al mismo tiempo, hacer gestos y signos satánicos con las manos y los dedos, sufrir transformaciones y deformaciones del rostro, manifestar conocimiento oculto acerca de objetos, personas y acontecimientos pasados, revelar pecados desconocidos de los presentes, pronunciar palabras obscenas y blasfemar, mover objetos sin tocarlos, levantarse del suelo, levitar, moverse como un animal o emitir sus sonidos, caminar sobre las paredes o los techos, vomitar objetos, realizar acrobacias impresionantes, etc. Ciertamente, los casos reales de posesión son rarísimos y una indicación de que la persona está efectivamente poseída es el hecho de que al final de estas manifestaciones no recuerda nada de lo que ha sucedido. Sin embargo, en casos todavía más raros, puede suceder que el poseído recuerde algunas cosas. Estos casos son definidos como de lucidez. Sugestiones. Es el caso en el cual una persona se somete al poder del diablo voluntariamente, con un pacto explícito o implícito, y queda bajo su dominio. Es el caso más grave y el demonio, aunque está interesado principalmente en destruir y esclavizar el alma que se ha consagrado a él, se manifestará con todo su poder en el cuerpo de la persona si ésta decide arrepentirse y volver a Dios, a la Iglesia y a los sacramentos. Si hay un verdadero arrepentimiento con la ayuda del Señor, es posible salir también de esta grave condición. Infestaciones ambientales. Se refiere a los sujetos, las casas y los animales, y se da cuando en un ambiente se ha practicado sesiones espiritistas, misas negras, rituales ocultos, prácticas esotéricas, etc. También la presencia de amuletos, objetos mágicos o consagrados al demonio.
pequeñas estatuas e imágenes de gurús orientales, por ejemplo, Sai Baba y sus seguidores, puede favorecer estas manifestaciones. Son frecuentes los casos de ruidos, pasos, cadenas, gritos, cantos blasfemos, voces, contactos físicos, roces, lucecitas que brillan durante la noche, puertas que se abren sin motivo, escritos que aparecen de repente, electrodomésticos que se enloquecen, aparición de insectos, corriente de viento en lugares cerrados, sombras oscuras, etc. A menudo los inquilinos de estas casas no se sienten a gusto, se sienten nerviosos, pierden el aliento, presentan malestares físicos, duermen mal, se ven más expuestos a discutir con los demás. El fenómeno de la infestación ambiental es el menos preocupante, aunque muy fastidioso, y generalmente la bendición de un sacerdote o una oración comunitaria son suficientes para resolver el problema. En los casos más graves, es necesario una misa. Un caso aparte es cuando se trata de la presencia de un alma en pena en un determinado lugar. En efecto, por un permiso especial de Dios, ésta puede manifestarse a los vivos de diversos modos con el fin de obtener sufragios para la expiación de sus penas y así reducir su permanencia en el purgatorio. En estos casos, siempre es necesario mantener una distancia prudencial del alma y ofrecerle a Dios oraciones por ella, y mejor aún, ofrecer una misa de sufragio para que pueda encontrar la paz definitiva. A veces, la infestación ambiental puede ser la consecuencia y el síntoma de una perturbación extraordinaria operada sobre una persona. En estos casos, la bendición del lugar no sería la solución, pues los fenómenos seguirán presentándose donde quiera que la persona esté. En estos casos, entonces, la bendición debe ser hecha sobre la persona y no sobre el lugar.